El problema parece pequeño hasta que llega a una rotonda, una avenida rápida, o una maniobra para cambiar de carril, y descubres que nadie puede adivinar hacia dónde vas. Un intermitente que no enciende no es solo una molestia, cambia por completo la seguridad de conducción. Y lo engañoso es que, aunque el sistema parezca simple, una falla idéntica a primera vista puede tener orígenes muy distintos. Si buscas "no funcionan los intermitentes" en Chevrolet Onix, probablemente ya comprobaste algo básico. Moviste la palanca, miraste el tablero y esperaste escuchar el clic habitual. Tal vez no ocurrió nada. O quizá uno de los lados dejó de parpadear. Las balizas sí responden, pero los giros no. O las luces parpadean con una velocidad extraña. Cada una de esas señales cuenta una historia diferente. El error más común es empezar a cambiar piezas al azar. Se cambia una lámpara, luego otra, después un fusible, y al final el problema sigue ahí porque la falla estaba en un contacto oxidado, en una mala masa, en el mando de la columna, o en una alimentación que se interrumpe con las vibraciones. Antes de gastar dinero, conviene observar el síntoma con calma, porque en este sistema, lo que funciona y lo que no funciona es casi tan importante como la pieza que dejó de encender. El primer escenario es el más claro. No funcionan los intermitentes de ningún lado y tampoco funcionan las balizas. Si no hay luces exteriores, no hay parpadeo en el tablero y tampoco aparece el sonido habitual, la búsqueda empieza cerca de la alimentación principal del circuito. Puede haber un fusible fundido, un problema de conexión, una batería muy descargada o una falla en el sistema que controla las luces. No significa automáticamente que exista una avería grave, pero sí conviene evitar conclusiones rápidas. Ahora bien, si las balizas funcionan perfectamente, pero al accionar la palanca no responde el giro izquierdo ni el derecho, el panorama cambia. Las balizas y los intermitentes comparten parte del sistema, pero no dependen exactamente de los mismos mandos. En ese caso, la palanca de intermitentes, sus contactos internos o la conexión asociada pasan a ser sospechosos más probables. También puede haber una falla de señal que requiera diagnóstico electrónico, según la versión y el equipamiento del vehículo. Por eso no es buena idea desmontar el volante o manipular componentes cercanos al airbag solo para intentar probar algo. Ahí una revisión profesional suele ser la decisión sensata. Otro caso frecuente es que falle un solo lado. Al activar el giro a la izquierda, por ejemplo, el lado derecho trabaja normal, pero el izquierdo no enciende, o lo hace de forma irregular. Aquí vale la pena mirar primero las lámparas de ese lado, tanto adelante como atrás. Y, si el Onix dispone de repetidores laterales, también esos. Una lámpara fundida es una causa habitual, pero no es la única. Una bombilla puede estar intacta, y aún así, no encender porque el portalámparas no hace buen contacto. La humedad, la suciedad, la corrosión y el calor acumulado pueden afectar los terminales. A veces se ve un residuo verdoso, blanquecino o oscuro en los contactos. Otras veces el plástico del portalámparas presenta señales de recalentamiento. En esas condiciones, colocar una lámpara nueva no resuelve nada. Incluso puede hacer pensar que la pieza nueva está defectuosa, cuando en realidad no está recibiendo corriente o no tiene una masa correcta. Hay una pista especialmente útil: el ritmo del parpadeo. Cuando el testigo del tablero y las luces que aún funcionan parpadean mucho más rápido de lo normal, el vehículo suele estar detectando que una de las cargas del circuito no está respondiendo como espera. Traducido a algo práctico, con frecuencia hay una lámpara fundida, mal conectada, o una luz que dejó de consumir lo previsto. No es una regla absoluta para todos los años y configuraciones, porque la gestión electrónica puede variar, pero es una señal que merece atención. Ese parpadeo acelerado también aparece después de instalar luces LED no compatibles con el sistema original. Mucha gente reemplaza una lámpara convencional por LED pensando que es una mejora sencilla. A veces funciona sin problemas, pero otras veces el vehículo interpreta el consumo distinto como si hubiera una lámpara averiada. El resultado puede ser un ritmo anormal, avisos en el tablero o funcionamiento errático. Si la falla comenzó justo después de un cambio de iluminación, no conviene ignorar ese detalle. Volver temporalmente a una lámpara del tipo adecuado puede aportar una pista valiosa. También existe el síntoma contrario. Las luces quedan encendidas fijas y no parpadean. En vehículos más antiguos, alguien pensaría enseguida en el relé intermitente. Pero no siempre hay un relé independiente y fácilmente reemplazable.
En algunas configuraciones, la función de parpadeo puede estar gestionada por una unidad electrónica del vehículo. Buscar un relé universal, cambiarlo sin confirmar su función o forzar conexiones puede complicar una falla que inicialmente era sencilla. El manual correspondiente al año y versión exactos del Chevrolet Onix es la referencia para identificar fusibles, relés cuando existan y ubicaciones de las cajas eléctricas. Hay una regla simple que evita muchos daños. Un fusible nunca se reemplaza por uno de mayor amperaje para probar. Tampoco se puentea con un cable o con cualquier objeto metálico. El fusible no está ahí para molestar. Es la protección que se sacrifica antes de que el cableado se caliente demasiado. Si un fusible se quema una vez, puede haber sido un evento aislado. Si se quema de nuevo al colocar uno del mismo valor especificado, hay que detenerse. Eso puede indicar un cortocircuito, humedad dentro de una óptica, un cable pellizcado, un portalámparas deteriorado o una instalación adicional mal hecha. Las instalaciones agregadas merecen una mención especial. Alarmas, luces auxiliares, enganches de remolque, accesorios conectados a la parte trasera, reparaciones previas o modificaciones de iluminación pueden intervenir en el circuito, aunque no parezcan relacionados. Una conexión tomada de un cable de intermitente, si está mal aislada o mal dimensionada, puede provocar desde un parpadeo irregular hasta un fusible que se quema de manera repetida. Si el problema apareció después de instalar algún accesorio, esa coincidencia no prueba la causa, pero sí orienta la inspección. La batería también puede confundir el diagnóstico. Cuando está muy descargada o cuando hay una falla general de carga, distintos sistemas eléctricos pueden comportarse de forma extraña. Sin embargo, si el motor arranca con normalidad y otros consumidores trabajan bien, no conviene culpar a la batería sin más. Hay que comparar. ¿Funcionan las luces de posición? ¿Las luces de freno responden? ¿El tablero muestra otros avisos? ¿Las balizas trabajan con el motor apagado? Cuantos más elementos fallen al mismo tiempo, más sentido tiene pensar en una alimentación común, una masa principal o un problema de control electrónico, en vez de una simple lámpara. La masa es uno de esos conceptos que suele pasar desapercibido. Para que una lámpara encienda no basta con que le llegue corriente, necesita un retorno eléctrico correcto. Si la conexión a masa está floja, oxidada o dañada, la luz puede encender débilmente, parpadear de forma irregular, compartir comportamientos extraños con otras luces o funcionar solo a veces. Por ejemplo, un intermitente trasero puede comportarse de manera rara al encender las luces de posición o al pisar el freno. Eso no siempre significa que varias lámparas estén fundidas. Puede ser una mala conexión común en esa zona. Por eso la observación exterior vale mucho más que mirar solamente el testigo del tablero. Con el auto estacionado en un lugar seguro, pide ayuda a otra persona o usa un reflejo para comprobar qué lámparas responden. Revisa ambos lados, adelante y atrás. Fíjate si una luz no enciende, si enciende muy débil, si queda fija, o si el problema aparece solo cuando se cierra el portón, se gira el volante, se pasa por un bache o llueve. Las fallas intermitentes son frustrantes, pero suelen dejar pistas relacionadas con vibración, humedad o movimiento de un conector. Si el problema aparece después de lavar el vehículo o de una lluvia intensa, inspeccionar visualmente las ópticas puede ser revelador. La presencia de agua o condensación excesiva donde van las lámparas no debería ignorarse. La humedad puede afectar contactos y producir corrosión con el tiempo. No hace falta desmontar media instalación para detectar que existe ese patrón. Basta con relacionar el momento en que empezó la falla con las condiciones en que se manifiesta. A veces el intermitente parece recuperarse solo. Un día funciona, al siguiente no, y luego vuelve a encender como si nada hubiera ocurrido. Eso puede dar la falsa tranquilidad de que el problema desapareció. En realidad, una falla que va y viene suele ser más compatible con un contacto flojo, un cable fatigado, una masa deficiente o un componente interno desgastado que con una bombilla simplemente fundida. Una lámpara puede fallar de forma ocasional en casos puntuales, pero la intermitencia repetida merece una revisión más cuidadosa. La palanca de giro también ofrece señales. Si necesitas moverla con una presión inusual, sostenerla en cierta posición, o notas que el testigo aparece y desaparece al tocarla, existe la posibilidad de que el mando tenga desgaste interno o una conexión defectuosa. Pero hay que ser prudente. La zona de la columna de dirección incluye elementos sensibles. No es recomendable desmontar cubiertas, conectores o componentes cercanos al volante sin conocimientos adecuados,
y sin seguir procedimientos específicos. Un electricista automotriz puede comprobar señales y alimentación sin convertir una falla de luces en un problema mayor. El interruptor de balizas merece la misma lógica. Cuando las balizas no responden o funcionan únicamente al presionar el botón con cierta fuerza, puede existir un defecto en el propio interruptor o en su conexión. Como este mando participa de forma importante en el sistema de señalización de emergencia, un comportamiento irregular no debe dejarse para más adelante. Que los giros funcionen no significa que las balizas puedan ignorarse. Ambas funciones son necesarias, y su ausencia limita la capacidad de advertir a otros conductores. Cuando no funcionan los intermitentes en Chevrolet Onix, conviene pensar en una cadena, no en una única pieza. Hay un mando que solicita la función, una protección eléctrica, un sistema de control que puede ser relé o módulo según la versión, cables, conectores, masas y lámparas. Cualquier eslabón puede fallar. La razón por la que tantos diagnósticos se vuelven confusos es que una luz apagada no indica por sí sola cuál de esos eslabones se rompió. La forma más útil de avanzar es separar el problema por síntomas. Si solo falla una lámpara, empieza por esa lámpara y su portalámparas. Si falla un lado completo, compara el comportamiento de las luces de ese lado con el otro y observa el tablero. Si fallan ambos giros pero las balizas funcionan, el mando de giro gana importancia. Si no funciona nada, busca primero información en el manual sobre los fusibles relevantes y verifica si hay otros sistemas afectados. Y si hay fusibles que vuelven a quemarse, olor a plástico caliente, humo, cables calientes o varias luces comportándose de forma anormal al mismo tiempo, no sigas intentando soluciones caseras. Conducir sin intermitentes funcionales aumenta el riesgo en cualquier maniobra, incluso si crees que puedes compensarlo con señales manuales o con más precaución. Las balizas tampoco sustituyen a los giros para circular normalmente. Si una luz exterior aislada dejó de funcionar, quizá puedas resolver la revisión visual sin dificultad. Pero si el sistema entero falla, si el problema es impredecible, o si existe cualquier señal de recalentamiento, lo responsable es no prolongar el uso del vehículo hasta identificar la causa. Al llegar al taller, una explicación precisa puede ahorrar tiempo y evitar cambios innecesarios. No basta con decir que no andan las luces. Es mucho más útil indicar si fallan los dos lados o solo uno, si las balizas funcionan, si el tablero parpadea rápido, si el fallo apareció tras lluvia, lavado, un cambio de lámparas o la instalación de un accesorio, y si el fusible se quemó otra vez. Esos detalles orientan el diagnóstico desde el primer minuto. No hay una respuesta única porque el Chevrolet Onix puede variar según año, mercado, versión y equipamiento. Lo que en una unidad se resuelve con una lámpara correcta y limpieza de contactos, en otra puede requerir comprobar un mando, una conexión de masa o un módulo de carrocería. La clave está en no confundir una comprobación básica con una reparación compleja. Revisar visualmente una lámpara, un conector accesible o el fusible indicado por el manual es razonable. Manipular cableado profundo, puentear protecciones, intervenir en la columna de dirección o cambiar módulos por intuición no lo es. Al final, el mejor diagnóstico no empieza comprando una pieza. Empieza observando qué parte del sistema todavía funciona. Si comparas giros, balizas, testigos del tablero y luces exteriores, la aparente simplicidad del problema comienza a ordenarse. Y si los síntomas apuntan a una falla de alimentación, mando, cableado o control electrónico, llevar esa información a un profesional es la manera más rápida y segura de recuperar una señalización confiable.